José ha sido, como ustedes saben, oficial mayor del Congreso y tiene una gran experiencia sobre todo lo que son estos procedimientos. José, muy buenos días. Buenos días, Manuel, Nicolás, ¿cómo están? ¿Cómo se puede procesar desde el punto de vista formal, desde el punto de vista constitucional, lo que el presidente ha dicho? Han anunciado que el día de mañana entregan formalmente el proyecto de reforma constitucional, pero ¿qué tendría que decir este proyecto para que sea viable y aceptado por todos? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Es un proyecto de reforma que seguramente va a proponer, como en el año 2000, disposiciones constitucionales transitorias, es decir, con vigencia temporal. Básicamente, bueno, en primer lugar tiene que expresar lo que el presidente ya ha dicho, y en segundo lugar, el tema de los plazos para el proceso electoral, ¿no? Que fue lo que ocurrió con la reforma constitucional de 2000, que permitió acortar los plazos electorales para permitir, digamos, que las elecciones se puedan hacer antes de, o sea, que el nuevo presidente pueda acceder al poder antes de, o el 28 de julio. José, si te forzáramos un poquito a plantear un calendario de cara a lo que va a ocurrir, teniendo en cuenta que el primer escenario sin duda es el Congreso, y con esas variaciones y estableciéndose las disposiciones transitorias, y teniendo que llegar al 28 de julio de 2020 con un nuevo presidente y un nuevo Congreso, ¿cuál sería tu cronograma? Por ejemplo, la reforma se puede aprobar en el Congreso, digamos, en agosto, ¿no? En un escenario ideal. El referéndum debía ser unos 4 meses después, o sea, estamos hablando de fines de noviembre o diciembre. Ahí el presidente, una vez que se aprueba la reforma, es decir, se ratifica por referéndum, inmediatamente el presidente debe convocar a elecciones dentro de los plazos que establece la nueva disposición constitucional transitoria, ¿no es cierto? ¿Que estamos hablando de qué? ¿240 o 270 días? Bueno, es que hay que acortar los plazos. Correcto. Por eso es que no podremos basarnos en las modificatorias, sino establecer en una disposición transitoria, digamos, después de terminar el referéndum o al convocar al referéndum, convocamos a elecciones generales. Eso parece que no se puede hacer, ¿no? No se puede, no. Claro. Porque hay que esperar el resultado del referéndum. Resultado del referéndum, por eso. Si no hay ratificación de lo que ha aprobado el Congreso, no es posible convocar elecciones. Por eso, si estamos hablando de noviembre, el referéndum, y finalmente sería, qué sé yo, pues hacia mediados, hacia el 20 de noviembre, establecido por disposición del Jurado Nacional de Elecciones, el resultado del referéndum es a partir de ese momento que se convoca elecciones, sin respetar los plazos y con una disposición transitoria a abril del 2020 o a mayo del 2020 para tener a junio del 2020 la segunda vuelta, ¿no? Así es. No, bueno, claro, en la eventualidad de que haya segunda vuelta, todos los plazos se pueden acortar. Con la reforma de 2000 se previó, digamos, que se corten los plazos y se cortaron, ¿no? Así que en eso no hay ningún problema, porque es una disposición constitucional. Porque por ahí escuché que la ley orgánica electoral dice que los plazos son tales y cuales. Eso se modifica por una reforma constitucional, aunque tenga carácter transitorio, la norma constitucional nueva. Ya, pero ahora hay un detalle ahí que por supuesto era un tema central en la visión de reforma que no se ha dado, que era este asunto de vamos a seguir eligiendo en primera vuelta al Congreso de la República. ¿Qué es lo que sabe lo que nos ha pasado? O sea, el gran problema que hemos tenido con el señor Pedro Pablo Kuczynski, que ha ganado con 45,000 votos y que ha tenido una pobrísima representación parlamentaria, apenas de 17 o 18 me parece, y que hoy está en menos de 7 u 8, y hemos tenido una mayoría parlamentaria, en este caso de Fuerza Popular, que ha terminado avasallando. O sea, y hemos aprendido que cada que nos ocurre eso, tenemos el problema de un enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. No hemos podido manejar eso y, por supuesto, vamos al 2020 a elegir exactamente lo mismo sin saber qué pasa en la primera y en la segunda vuelta, ¿no? Sí, lamentablemente creo que para eso ya es un poco, o sea, sería un poco difícil implementar esa nueva forma de elección, ¿no es cierto? Es decir, que la elección parlamentaria ocurra luego de conocerse el resultado, pero de manera oficial, de las elecciones presidenciales. Es un poco, sería un poco difícil, ahora, pero bueno, habría que verlo milimétricamente, quizás pueda salir, ¿no? Además, como por ahí dijo Víctor Andrés García Belaúnde, tampoco hay que aferrarnos, digamos, a la posibilidad de que el Congreso siempre
incluso el inicio del periodo presidencial se inicia en julio, también se puede modificar en un caso parlamentario por lo menos, ¿no? Ahora, no, que la fecha que el 28 de julio, bueno, ya ha ocurrido antes, por eso es que antes teníamos periodos presidenciales en años pares y ahora tenemos en impares, porque eso ocurrió en 2000, ¿no? Ahora, José, todo esto debería partir, en todo caso, porque esto va a pasar por el Congreso, de un mínimo de consenso, ¿no es cierto? Y el primer consenso que tendría que haber es aceptar lo que está proponiendo el presidente, porque yo he escuchado hasta dos propuestas distintas a las del presidente. Una, claro, que me da la impresión que es la de Mercedes Arauz, que además, si fuera por ella, PPK seguiría presidente hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero de quedarse ella, como que renuncie Vizcarra, ella se queda como vicepresidenta con el Congreso hasta el 28 de julio de 2021. Aquí no pasó nada y seguimos con la fiesta para adelante. La segunda opción es que renuncie Vizcarra y Mercedes Arauz, lo cual fuerza a que el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República provisionalmente y convoque en 4 meses elecciones. ¿No es cierto? Pero convoca elecciones generales para presidente, no para Congreso necesariamente. He escuchado... No para el Congreso, ¿no es cierto? Para elecciones generales que incluyen el Congreso, pues eso no tendría nada que ver ahí. El Congreso continúa. El Congreso iría hasta el 28 de julio del 21 y lo único que tendríamos es un cambio de presidente que también llega al 21. Así es, exactamente. Sí, así sería. Sí. No tiene que ser elecciones. Ya, pero esa propuesta en las condiciones, las dos, ¿no es cierto? En las condiciones actuales son casi subversivas, ¿no? O sea, hemos visto lo que ha pasado en el desfile ayer, que montones de gente apoyando al presidente por haber... Cierre el Congreso. Porque lo que ha interpretado es el cierre del Congreso, ¿no? Sí. Bueno, algo que no se ha dicho también es que el planteamiento del proyecto, o sea, la presentación del proyecto de reforma constitucional puede venir con cuestión de confianza. Yo no sé si esa sea la intención. Ese es otro. Pero ¿cómo viene con cuestión de confianza si es un tema de reforma constitucional? No importa si es tema de reforma constitucional. El Congreso modificó el reglamento para evitar que se plantee cuestión de confianza sobre iniciativas normativas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional derogó esa reforma en noviembre pero volvemos al mismo debate constitucional, si es que modificado o no, aceptado o no el tema de la reforma constitucional, el presidente tiene derecho a veto a partir precisamente de una modificatoria constitucional que es prerrogativa finalmente del Congreso. O sea, otra vez nos entrampamos en esa discusión. Las reformas constitucionales, los proyectos de reforma constitucional no pueden ser observados. Pero eso es diferente a que el presidente tiene iniciativa para proponer una reforma constitucional y si se la niegan puede a partir de eso hacer voto de confianza o solicitar el voto de confianza. Sí, así es. O sea, tú dices, José, que desde el punto de vista estrictamente constitucional, sí es posible que si el presidente presenta mañana su propuesta de adelantar las elecciones y el Congreso la rechaza, pese a que es una reforma constitucional, si el Congreso dice que no, el presidente plantea voto de confianza y cierra el Congreso. Claro, porque es su atribución presentar una reforma constitucional y el presidente del Consejo tendría que hacer sobre la aprobación de esa reforma cuestión de confianza. Ahí se produciría la segunda negación de confianza al gabinete ministerial dentro del periodo presidencial y el presidente quedaría habilitado para disolver el Congreso. Ahora, más que en el tema, me parece que la cuestión de confianza va a tener que referir al plazo, porque más allá de lo que pueda o no aprobar el Congreso, que finalmente va a tener que ser validado o no con un referéndum, lo que hoy necesitamos es un asunto de plazos. Es decir, el primer tema fundamental es qué tiempo se toma este Congreso para decidir sobre lo que está solicitando el presidente Vizcarra, ¿no? Puede ser sobre toda la propuesta o podría ser, como tú dices, también solamente sobre el plazo, ¿no? Claro, no es porque el plazo es el que nos está comiendo, si es que ponemos 28 de julio del 2020. Bueno, en realidad, sí, el plazo entre comillas nos come porque estamos pensando en julio del próximo año. Pero eso también se puede variar. Bueno, ya es más complicado por la tradición. Claro, pero todo parte digamos, del consenso político. Y por lo que dice don José Elice, que se lo acabamos de escuchar, que es una persona que conoce el tema desde el punto de vista constitucional. Si el Congreso no acepta la propuesta de adelanto de elecciones, el presidente puede plantear voto de confianza y disolver el Congreso. Que sería una salida adicional. No, es ¿Están avisados? ¿Ha hablado José Elice? ¿Ah? ¿O no?
El proyecto de mañana podría venir con una nota. Podría venir con cuestión de confianza. Cuestión de confianza. Sí. Podría ser. Bueno, muchas gracias a José Liches, oficial mayor del Congreso, por atender nuestro llamado. Ha sido esclarecedor tu intervención, José. Muchas gracias, como siempre. A ustedes, buenos días. Muy gentil. Nos vamos a la pausa, volvemos con más y vamos a discutir.